Antes también tenemos a otra compañera que no ha podido estar presente, pero que nos ha enviado un vídeo. Ella es Iluminada Martín Crespo, de Alcer Madrid, y vamos a ver ese vídeo. Buenos días, mi nombre es Iluminada Martín Crespo García, soy presidenta de Alcer Madrid, Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales. Soy paciente renal y uno de nuestros grandes objetivos es la prevención de la enfermedad. Una enfermedad silenciosa, los riñones no podemos escucharlos porque no nos cuentan nada y es muy importante la prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Podemos regalar muchos años de vida a la población simplemente con que estén informados, con que acudan a sus centros de salud, sobre todo los grupos de riesgo, personas con diabetes, personas con enfermedades hereditarias, hipertensión, obesidad. Todo desde los centros de salud en la Comunidad de Madrid ya se puede diagnosticar. Es verdad que ha sido un trabajo muy intenso el que hemos realizado junto a la Consejería de Sanidad en las direcciones asistenciales de toda la comunidad, pero era muy importante que un gesto tan simple como hacer un análisis de sangre para sacar una creatinina y un análisis de orina para ver cómo está la albúmina nos diera un resultado tan fácil, tan barato y tan práctico y pueda regalar a una persona que esté iniciando una enfermedad renal 26 años de vida. 1 de cada 7 personas tiene enfermedad renal y no lo sabe. Vamos a ayudar a la población entre todos, vamos a informar, vamos a diagnosticar la enfermedad renal y vamos a prescribir Alcer Madrid, que es la asociación donde se va a ayudar a todos los pacientes desde el inicio, desde el diagnóstico, a que cuiden su salud, a que tengan una dieta sana, una comida mediterránea sana y, por supuesto, que sepan que la enfermedad renal hoy en día se puede prevenir y eso es lo más importante y lo más bonito que le podemos contar a una persona que ha oído hablar de esta enfermedad y que termina en tratamientos de diálisis, pero hoy en día no. Hoy en día podemos frenar esa llegada a ese tratamiento y todos juntos podemos trabajar en ello. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Ya tenemos algunos de los mensajes que yo creo que van a ser capitales cuando hablamos de la enfermedad renal. Y para eso le voy a pedir primero a Itziar para que nos haga una primera valoración. A ver, muchas veces la enfermedad renal no da síntomas y eso es un problema porque no sabemos cuándo podemos o tenemos que consultar a un especialista. Y no sé, y también quizás no le damos suficiente relevancia a esto de los riñones. Si tenemos un problema del corazón, ojo, el corazón, importante porque solo tenemos uno, tal. El hígado, hombre, pues sí, también. Y riñones quizás como tenemos 2, pues igual no lo valoramos tanto. Y hay que pensar que hay que cuidar también la salud renal. Bueno, buenos días, gracias por invitarme y encantada de estar aquí. Yo creo que has dado en el clavo, no sé si es porque los tenemos atrás o por qué, pero la verdad es que les hacemos poquito caso. La enfermedad renal crónica es una enfermedad poco conocida, es una enfermedad que a todo el mundo le suena a eso de la diálisis, que normalmente históricamente ha estado en el fondo del pasillo de los centros sanitarios y no ha sido una enfermedad especialmente divulgada como sí lo han podido ser otras. Es una enfermedad, una más, como otras, que es silenciosa, que afecta al 15%, entre el 10 y el 15% de la población actualmente y que en el año 2040 va a ser responsable de que el 30% de la población tenga algún grado de enfermedad renal crónica. Esta es la mala noticia, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta ¿por qué? ¿Por qué hay enfermedad renal crónica? Bueno, pues en un 25% de los casos son personas con diabetes las que acaban aterrizando en una enfermedad renal crónica por complicación de su proceso de diabetes. Hay otro porcentaje importante también de personas que tienen procesos vasculares, que han tenido otro tipo de eventos cardiovasculares y también su riñón se ve afectado. Y luego hay un 20%, que es muy importante, de enfermedad renal crónica no filiada, que nos dicen los científicos. Y eso quiere decir que no le buscamos un origen concreto más allá de tener la tensión alta, ¿no? Así que en este mapa
sabemos que tenemos una enfermedad renal, sabemos que en su grado más alto es una enfermedad que genera la necesidad de un tratamiento, cualquiera de los tratamientos, el mejor siempre el trasplante, a poder ser de vivo, pero que cualquiera de los tratamientos que se puedan hacer son tratamientos costosos para la calidad de vida de nuestros pacientes, lo primero, y costosos para el sistema. Con lo cual, de lo que se trata es de hacer un diagnóstico precoz y de, además, retener la evolución de la enfermedad renal. ¿Por qué? Pues porque ahora empezamos con las buenas noticias. Una de ellas es que detectando la enfermedad renal a tiempo podemos retener la evolución. Tenemos distintos estadios y si si conocemos a tiempo la enfermedad renal, pues podemos tomar medidas de cuidado, medidas farmacológicas, medidas en fin, de todo tipo, ¿no? Para evitar que esa enfermedad avance. Y de hecho se han descrito casos hasta de 20 años de retención de esa enfermedad renal antes de entrar en un tratamiento renal sustitutivo. Bien, ante eso, ¿qué tenemos delante? Bueno, yo creo que estamos en un momento de oportunidad, sobre todo. En un momento de oportunidad porque en este momento ya venimos trabajando las sociedades científicas y de pacientes, llevamos muchos años trabajando juntos y sí que en ese trabajo conjunto ya venimos también trabajando con el Ministerio desde hace años en los planes de atención a la enfermedad renal crónica y en el año pasado se ha incluido en la estrategia para el año 2025-28. En este momento muchas de las personas implicadas en la enfermedad renal estamos ya trabajando con las instituciones para poner en marcha planes importantes y decisorios y luego acabamos de ser conocedores de que la Organización Mundial de la Salud nos ha incluido en su agenda de prioridades para este 2025 y siguientes, ¿no? A petición de distintos países. Bien, en incidencia de enfermedad renal me falta por decir que estamos como en la mitad de la tabla de los países europeos y que somos afortunados por tener la oportunidad de poder acceder a todo tipo de técnicas de tratamiento, ¿no? Desde el trasplante, por supuesto, somos líderes en donación y además pues bueno, tenemos oferta de técnicas de hemodiálisis y diálisis domiciliaria y eso hace pues que sea importante también que esa detección de la enfermedad renal se haga a tiempo, porque eso lo que nos va a permitir es que la persona con enfermedad renal pueda ir también tomando decisiones conforme vaya avanzando su enfermedad y pueda ir eligiendo dentro de lo posible qué tipo de tratamiento quiere llevar, cómo lo quiere hacer. En cuanto al cuidado, pues yo creo que hay una máxima y es que no hay mejor cuidador que uno mismo. Y que podemos establecer campañas, que hay que hacerlas, evidentemente, que tenemos que ir de la mano a asociaciones de pacientes y sociedades científicas, que tenemos que promover, además del trabajo de educación en atención primaria, tenemos que movilizar las escuelas de pacientes, tenemos que hacer que nuestros pacientes expertos cuenten su experiencia para que otras personas lo puedan vivir y en lo que tiene que ver con las prestadoras oficiales de cuidados que somos las enfermeras, fundamentalmente nuestra labor es la de, primero, la educación sanitaria. Tenemos que ir a educar, pero donde mejor se educan los hábitos es en el colegio y es donde no estamos. Entonces, es importante proponer la educación sanitaria dentro de los centros educativos de forma general. Es importante favorecer la educación en hábitos, que yo creo que ya se ha dicho a lo largo de las distintas intervenciones y sobre todo, pues eso, es importante tomar conciencia de que cada uno somos protagonistas de nuestra propia salud y en ese sentido somos nosotros los que mejor podemos establecer todas aquellas medidas de cuidado que sean necesarias. Además de eso, institucionalmente, pues campañas de detección precoz, por supuesto,
y digo, acceso a tiempo al sistema, porque este también necesita ser sostenible. Y cuanto más podamos retener la evolución de la enfermedad renal crónica, que es una enfermedad muy costosa, supone el 5% del gasto sanitario del país, pues mucho mejor, y además seremos sostenibles. Bueno, pues una vez que ya tenemos ese escenario, ese dibujo de cómo es la enfermedad renal crónica, a ver, Vanessa, uno de los problemas fundamentales es que son enfermedades renales que no dan síntomas. Eso es. Y entonces, ¿qué hacemos? El ciudadano dice, bueno, ¿y cuándo voy yo? ¿O cuándo tengo que consultar? Si he notado, ¿qué tengo que notar para consultar y sospechar que pueda tener una enfermedad renal? Bueno, como se viene repitiendo a lo largo de toda la jornada, desgraciadamente estas enfermedades son enfermedades silentes, no dan la cara, no duelen, no tienen síntomas, y cuando empiezan a dar la cara estamos en un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Sí que es verdad que los enfermos renales empiezan a tener mucho cansancio, mucha ojera, el tono de piel se vuelve un poquito cetrino, el olor corporal cambia, se reduce, por supuesto, la orina, la cantidad de orina. Entonces, pero ahí ya estamos en un momento muy avanzado de la enfermedad. Entonces, es muy fácil ir al médico. El médico de atención primaria nunca te va a negar una analítica, a no ser que estés allí todos los días, evidentemente, pero en una analítica de orina y sangre normal de las que hacen en atención primaria, ahí puede dar la cara a la enfermedad, y a eso tenemos acceso absolutamente todos. Sí que es verdad, como decía antes, el doctor, si tú no accedes al espacio de salud, no pueden venir a buscarnos a casa, pero yo creo que por ir una vez al año al médico a que nos hagan una analítica, ni perdemos tiempo y sobre todo ganamos en salud. Porque, Vanessa, hay formas de poder acceder a un diagnóstico temprano. ¿Hay alguna alternativa, digamos, que te permita, en fin, por lo menos discriminar, y ya que valores si acudes al médico, que es el profesional sanitario, o a la consulta de la enfermería para que te diga, hombre, pues estás en riesgo? ¿Eso cómo se hace? ¿Se puede hacer, por ejemplo, en una farmacia? Sí, actualmente hay tiras reactivas, igual que las de glucemia, pues hay tiras reactivas que están a disposición de todo el mundo, que con un pequeño pinchazo pues podemos detectar la creatinina que hay en sangre, o si hay albúmina o proteína en la orina. Porque desde el grupo de pacientes renales vemos que todo el mundo tiene claro cuáles son los niveles de tensión límites, cuál es el nivel de glucemia límite, pero nadie conoce cuál es el parámetro que nos puede empezar a llamar la atención de una posible enfermedad renal. Todos sabemos la glucemia, 120, más baja en ayunas, pero la creatinina nadie sabe lo que es, y por supuesto la cistatina ya es un dato para nota, pero bueno, pues yo creo que esto como pacientes es una tarea pendiente. Pues igual que no sabemos los niveles de tensión o de hemoglobina glicosilada, pues tenemos que anotar en nuestros deberes darnos cuenta de la creatinina, que está siempre en las analíticas, y a partir de 0,7, cuidadín. Ajá. Y otra cuestión, porque ¿tiene algo que ver la edad con con los problemas renales en general? A medida, igual que veíamos en el caso de la diabetes 2, ¿no? A medida que vamos cumpliendo años, ¿vamos teniendo un mayor riesgo de poder sufrir una enfermedad renal? Sí. Sí, la enfermedad renal es una enfermedad que está asociada al envejecimiento, y que de la misma forma que hay otros órganos y estructuras que van dificultando su actividad con el aumento de la edad, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Por eso es importante, a nosotros nos gusta decir que hay que tener los riñones bien regados, es bueno beber agua, es bueno hacer ejercicio, es bueno, todo eso es importante, pero sí que es verdad que con el aumento de la edad, y además asociada fundamentalmente a esos otros factores de los que se ha venido hablando toda la mañana, porque hay una unidad de control importante que no se conoce, que es la unidad corazón-riñón. Es decir, están íntimamente relacionados, aunque en nuestra cabeza no lo estén o en el saber popular no lo estén. Sí que es verdad que hay una importante relación entre el aparato circulatorio, entre toda la situación hemodinámica y cardiovascular, con nuestra función renal, y eso
bueno, pues es una maquinaria complicada que conviene cuidar y que conviene pues eso, pues tenerla siempre en cuenta, ¿no? Y a esto últimamente también le estamos uniendo el sistema endocrino, por eso siempre hablamos de que la diabetes y la enfermedad renal están muy relacionadas, corazón, riñón. Y endocrino es todo un paquete, y cuando uno se afecta, depende del momento, pero a largo plazo se afectará alguno de los otros dos, si no los dos. Hablaba ahora Itziar de regar bien los riñones, y yo tengo aquí tenemos algunos vasos, y para que la gente nos entienda nos suelen recomendar, a ver, cada día hay que beber mínimo 8 vasos de agua cada uno. Viene a ser como 2 litros, independientemente de los alimentos que tomemos en la comida, o contando también los alimentos, las sopas, vale. Bueno, eso no lo hacemos, en general, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podéis convencer a los ciudadanos, a mí también, de que debo tomar esa cantidad de líquido al día para cuidar nuestros riñones? Bueno, yo que vengo de la parte del paciente, vale, y que también soy sanitaria, voy a tratar de explicar de una manera doméstica para que nos hagamos una idea. Todo el mundo tiene más o menos claro que el riñón, entre otras de sus funciones, sirve para limpiar la sangre. Bueno, pues vamos a asemejarlo a la lavadora de nuestro hogar. Si yo tengo una lavadora de 8 kilos y ahora que estamos con el cambio de armarios se me ocurre meter 2 edredones y 3 juegos de sábanas, pues claro, no pretenderé sacarlo limpio. Pues con el riñón pasa exactamente igual. No podemos forzarlo y ponerlo a trabajar a un 300% porque al final no puede más. Entonces, agua, 2 litros de agua, pero hay que tener en cuenta el agua que ya llevan los alimentos. No son 2 litros de agua así a palo seco. Hay que contar con el agua de los alimentos. Y no solo importa el agua, importan las grasas, importan los iones. Hay que tener en cuenta una serie de cosas que venimos repitiendo toda la mañana, pero es así. Por supuesto, alcohol no cuenta como líquido. Y hay que procurar eliminarlo de nuestras vidas. Vale, y ahora vamos con la sal. Y ahora vamos con la sal. Vamos con la sal. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la composición química de la sal? Cloruro sódico. En química se escribe NaCl, Na del sodio y Cl del cloro. Bueno, pues Na de Na. No se puede tomar sal. Y claro, cuando digo no se puede tomar sal, no es que yo me haga un filete a la plancha y no le eche sal, es que tampoco vale echarle un chorro de ketchup, ni salsa de soja. Cuando se dice Na de Na, es nada de nada. Los alimentos, la naturaleza es suficientemente inteligente como para darnos lo que necesitamos. Entonces, no necesitamos añadirle sal a los alimentos. Si los queremos aliñar, los podemos aliñar de otra manera. Les podemos echar especias, les podemos echar pimienta, le podemos echar, pero no añadirle sal, porque entonces estamos poniendo 9 kilos en una lavadora de 6. Y además pasa que ese componente, que es la sal, que lo utilizamos solamente como condimento para dar sabor a las comidas, tiene una propiedad, y es que se hace acompañar del agua. Entonces, cuando nosotros tomamos sal en exceso o sal, estamos haciendo que nuestro cuerpo retenga líquidos también. Y esto es importante también para nuestro sistema vascular. ¿Veis cómo hay una relación ahí importante? Entonces, es verdad que la sal ha sido un condimento importantísimo del cual se usa y abusa, y tenemos que tender siempre a eliminarla. Eliminarla, y si no eliminarla porque no se puede, muy poquita, pero tiene razón Vanessa en lo que dice, los sustitutos no son mejores que la sal. Claro, ya nos han dicho, antes lo decía el doctor, que 25 gramos de sal es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y 5 gramos de azúcar, como máximo. Bueno, claro, es que cuando bebemos agua estamos tomando sal. Claro, el agua tiene sal, efectivamente. Entonces, ya tenemos, por eso se decía que la naturaleza es suficientemente inteligente. Necesitamos sodio, necesitamos cloro, potasio, magnesio, fósforo, y todo eso ya nos lo dan los alimentos. Nuestro agua tiene sal, tiene lo suficiente
para que nosotros podamos vivir, para que nuestros músculos funcionen, para que nuestro corazón funcione, para que nuestras nefronas filtren lo que tienen que filtrar y eliminen lo que nos sobra, pero si le estamos cargando más de la cuenta, pues lo que dice Iciar, que hay que tomar más agua, estamos volviendo a completar el círculo, pero en un sobreexceso, le estamos sobreexponiendo. Tengo aquí una nota que dice: una disminución del 30% de la función renal aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. Es decir, si nuestros riñones no funcionan bien, no es que tengamos un problema renal, es que además podemos tener un problema cardiovascular y se complica la cosa. Claro, porque nuestros riñones, aparte de regular el líquido que entra y sale de nuestro organismo, de ser los grandes filtradores del líquido, además de eso tienen otras funciones más desconocidas que tienen que ver con la regulación, por ejemplo, la tensión arterial, ¿no? Entonces, lógicamente, todo eso es un sistema acompasado que en el momento que movemos una sola de las acciones que maneja, lo que provocamos es que todo el sistema se vea afectado, ¿no? Y en concreto, bueno, pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona que reside, vamos a decir así, en el riñón, ¿no? Su función, pues es el principal responsable del control de la tensión arterial y de la salud vascular que tengamos, ¿no? También los riñones tienen muchísima influencia en nuestra sangre. Son los encargados de producir eritropoyetina, la famosa EPO que se pinchan los ciclistas para ir a tope en el Tour de Francia. Si nuestros riñones no funcionan, dejaremos de producir eritropoyetina, tendremos una anemia. También los riñones están muy entrometidos en nuestra calidad ósea, con lo cual a la larga pues, tendremos desgraciadamente episodios de osteoporosis. Entonces, están atrás, como dice Ciar, pero tienen que estar delante y los tenemos que tener en el foco constantemente, igual que tenemos el corazón. Y luego, como toda enfermedad crónica, yo creo que es importante también añadir que toda esa labor de prevención lo que va a hacer es que no avancemos, o por lo menos tardemos mucho en avanzar en el grado de enfermedad renal que tengamos, y eso es muy importante de cara a esas cosas de las que nunca se habla o otras veces no hablamos. Esto nos lo dice mucho el presidente de la Federación de Asociaciones Alceries. Por ejemplo, hablamos muy poquito de salud mental en los pacientes con enfermedad renal crónica. Hablamos nada de salud sexual, que también es un tema muy preocupante para las personas que padecen la enfermedad. Tenemos que promover el ejercicio físico allá donde estemos, pero desde las escuelas hasta las unidades de diálisis, ¿no? Es un trabajo, el preventivo es preventivo a previo y preventivo de la complicación y preventivo de después, ¿no? Incluso cuando hay un trasplante hay que seguir previniendo las complicaciones, hay que autocuidarse, hay que ser fiel al tratamiento farmacológico, lo decía Juan Torres antes, creo, hay que ser fiel al tratamiento farmacológico, fiel cumplidor y poner de parte de uno mismo, hacer responsabilidad en el autocuidado, que es fundamental. En cuanto al tratamiento farmacológico, por supuesto hay que ser muy cumplidor y como farmacéutica deciros que no hay que automedicarse. Yo sé que esto parece una obviedad, pero es que a mí no me valen las pastillas para el dolor de la vecina. Entonces, por supuesto, en un paciente trasplantado, nada que decir, pero en una persona, en la población general, no podemos abusar de medicamentos porque a la vecina le haya ido bien, no podemos abusar de antiinflamatorios porque, entre otras cosas, se filtran por el riñón y estamos metiendo más kilos de ropa en la lavadora. Entonces, aparte de todo lo que hemos hablado de no beber, no fumar, ojo con las comidas, por favor, no automedicarse. Pues es una recomendación que merece mucho la pena y que hay que cumplir, porque no vale decir, oh, sí, esto está muy bien. Se demuestra la acción con los hechos, entonces merece la pena tenerlo siempre muy presente. No tenemos tiempo para más. Vamos a poner aquí el punto final a esta mesa. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Gracias a vosotros por invitarnos. De refuerzo que merece la pena. Gracias.